Abrimos la puerta para ir a pensar. El editorial de Nora. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno de Isabel Perón, de Isabel Estela Martínez de Perón, y dieron comienzo a lo que llamaron proceso de reorganización nacional. La Junta Militar de Gobierno aplicó censura sobre los medios de comunicación, intervino los sindicatos y emprendió una política de terrorismo de Estado que implicó secuestro, tortura y desaparición de miles de personas. La excusa del golpe de Estado fue en principio combatir la guerrilla, pero su verdadero objetivo era imponer el modelo económico liberal y como condición necesaria debían debilitar el movimiento obrero organizado. En un documento la Junta Militar expone: es necesario quitar a los sindicatos el poderío económico que proviene de la acumulación de riqueza, dado que, cuando éste se agrega a la fuerza gremial, corrompe la función de sus dirigentes e instituye poderío político. En medio de esta debacle, Rodolfo Walsh, periodista, escritor, funda Ancla, la agencia de noticias clandestinas. En medio de la censura, Rodolfo Walsh empieza a escribir unos boletines que se repartían de distintas maneras. Por favor, necesito que las nuevas generaciones se den cuenta que esto se hacía con una Olivetti, que no existía ningún otro tipo de mecanismo como tenemos hoy para poder mandarle a miles de personas las cuestiones. Pero sin embargo, el Ancla, o sea, la Ancla, tuvo una enorme repercusión. En ese contexto, hace Rodolfo Walsh la escritura de una carta importantísima, una carta que desnuda no solamente el terror, sino los propósitos del gobierno militar, de la Junta Militar. Escuchemos. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son las cifras desnudas de ese terror. Crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse: ¿quiénes son los apátridas de las comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Esta carta fue distribuida en los diarios más importantes de nuestra capital el 24 de marzo de 1977. Walsh envió a las redacciones de los diarios esta carta abierta que fue calificada por Gabriel García Márquez como una obra maestra del periodismo. El texto de Walsh es un texto pavoroso,
Les habla a los miembros de la Junta Militar en primera persona. Les habla sobre su hija muerta en combate. Les habla de las desapariciones, pero les habla fundamentalmente de lo que estaban haciendo en el plano económico. El mismo 24 de marzo son sancionados 3 decretos ley destinados a controlar a los sindicatos, la suspensión del derecho de huelga, la eliminación de los fueros sindicales y la ley de residencia. El mismo día se interviene la CGT y 12 de los principales gremios. El 24 de marzo de 1976 es secuestrado el dirigente clasista René Salamanca, dirigente del ESMATA cordobés. La estrategia de no intervenir a todos tenía un sentido. Era dividir a la clase obrera, dividir a las dirigencias, decirle por qué a este lo intervienen, a este no. ¿Quién es el colaboracionista? Tiempo después podíamos darnos cuenta que simplemente para la dictadura militar eras el enemigo cuando te oponías a sus intereses, sobre todo los económicos, como por ejemplo con el secuestro de Oscar Smith, dirigente de Luz y Fuerza, cuando comienzan a hacer los sabotajes en todo el país, bajando las palancas por oponerse a las políticas que estaban haciendo de secuestro, exterminio y de salarial respecto de los trabajadores de Luz y Fuerza, y él es también secuestrado y hoy forma parte de los desaparecidos. Subime la cortina, por favor, así sigo hablando. Para Rodolfo Walsh era un compromiso de vida el decir la verdad. Y la decía la verdad para todos lados. Esta carta está incluida y está también en el marco de otra serie de materiales en donde él hablaba para adentro, hablaba hacia las organizaciones, hablaba hacia la tendencia revolucionaria para reflexionar acerca del momento en el que se estaba pasando. El 25 de marzo de 1977 fue desaparecido Rodolfo Walsh. Ese hombre flaco de anteojos que se atrevió a desafiar al régimen en primera persona fue desaparecido y hoy se transforma en ese emblema, porque yo quiero que reflexionemos juntos. Ponete otra vez lo que estabas escuchando recién de las preguntas que se hacen, las cosas que dice Rodolfo Walsh y las preguntas que yo te quiero hacer. Te quiero preguntar, ¿no deberíamos hoy preguntarnos a quién le sirven estos intereses espurios que están llevando a cabo el industricidio en nuestro país? ¿A quién le sirve? ¿Para qué patrón trabaja el actual gobierno que solamente busca respuestas de represión y despidos, de hambriamientos, de industricidio, de gente que tiene que elegir entre tomar la leche ellos o los pibes, en gente que sale a trabajar y no puede almorzar al mediodía porque si almuerza no puede volver porque no le alcanza el viático? ¿A quién le sirve? Me hago las mismas preguntas que Rodolfo Walsh. Y digo, como dice en el editorial de Le Pur si mueve Laura Giussani, fuera de toda interpretación política, los resultados económicos de esto está a la vista. Antes del golpe, nuestra deuda externa era de 7.800 billones de dólares. Los militares entregaron un país hiperendeudado en más de 45.000 millones de dólares y una industria nacional destruida. Valgan estos pocos números para comprender que la pretendida lucha antisubversiva significaba anular todo tipo de resistencia a un modelo económico que ya se había insinuado con el Rodrigazo a mediados de 1975 y por la cual la clase trabajadora organizada tomaba fábricas y llenaba las calles en reclamo de un cambio que podría haberse logrado. Quizás si los militares no hubiesen tomado el poder antes de las elecciones nacionales a la presidencia. 9 meses faltaban. 9 meses, pero no hubieran podido a través de los votos imponer esta política que ellos querían. El país nunca pudo recuperarse totalmente de esa debacle. Tuvimos momentos de aire fresco, porque la debacle no solamente fue económica, fue moral, fue cultural, fue humanista, fue social, pero también industrial, salarial y laboral. A 50 años tenemos que seguir dando la pelea. De eso se trata.
Vamos a seguir, este es un programa típico, los temas no van a ir enteros, los vamos a ir pisando, así que atento, Javi, porque voy a ir y venir todo el tiempo. Decía en las noticias de ayer, el diario Buenos Aires Herald en su editorial del 18 de octubre de 1976. El resultado de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza será el que decida quién está gobernando el país. ¿Las Fuerzas Armadas o los sindicatos peronistas? Un importante principio está en juego. ¿Es el gobierno militar lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad al poderoso sindicato? Bueno, la respuesta fue el secuestro y la desaparición de Oscar Smith. Los pocos historiadores que han escrito sobre este periodo coinciden en marcar dos etapas en las luchas obreras. La primera en marzo del 76 hasta abril del 79, la segunda desde la primera huelga nacional del 27 de abril hasta el retorno a la democracia en 1983. Hasta el 79, el sindicalismo dio una lucha centrada en defensa de conquistas. Luego, a partir del nucleamiento de los 25 y el movimiento sindical peronista, se pasa a una acción de conjunto. Lo que quiero decir, y con esto sí, efectivamente termino el editorial, es que tanto en las noticias de ayer como en las noticias de hoy, el enemigo a combatir es el trabajador organizado. En cualquiera de sus centrales obreras, la CGT, la CTA, la SUTEP del mundo, en cualquier lugar, cualquiera sea tu estilo de contratación, lo que se combate es a la organización en sí misma, porque me hago la misma pregunta de el Buenos Aires Herald, pero actualizada. ¿Será este gobierno lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad contra los trabajadores organizados? Queda abierto. Noticias de ayer, terminamos con los redondos.